Buenas tardes. Reanudamos la jornada de esta primera jornada del quinto seminario y la reanudamos con, me vais a permitir o me van a permitir que hable con un clásico de la literatura infantil chilena. Utilizo este término de clásico porque leyendo un artículo de Fanuel Anán, eh, hablaba precisamente de la necesidad también de que la crítica estuviera considerada dentro del estudio de la literatura infantil y juvenil, igual que estaba la narrativa, la poesía, el teatro, etcétera, y que también la crítica estuviera incluida. Y claro, en el caso de profesor Manuel Peña, se dan dos circunstancias. Por una parte, es un clásico imprescindible si queremos conocer la literatura infantil y juvenil chilena, es la persona de referencia en cuanto a la literatura infantil chilena, pero también es un clásico como autor literario. Entre sus obras, que son, yo especialmente la obra de Mágico Sur, cuando la descubrí hace unos años, ya años después de publicarla, es una obra que siempre recomiendo por la sensibilidad, la delicadeza, la historia, y me parece que es una obra que deberíamos leer, es una de esas obras que deberíamos leer. Y por otra parte, su labor como investigador, pues si ustedes entran en la página, en la web, en internet, y buscan Manuel Peña Muñoz, verán la, los numerosos artículos y trabajos que tiene. Por ejemplo, pues podemos destacar, no sé, hablábamos antes de uno de Alas de Infancia, podemos hablar de su historia de la literatura infantil chilena, que es un volumen en el que él eh, hace un recorrido exhaustivo. Si queremos conocer, desde luego, si queremos conocer la literatura infantil chilena, siempre tenemos que acudir a él. Eh, en cuanto a ese, sí, ese. Y tiene otros, tiene Alas para la Infancia, Fundamentos de Literatura Infantil, Había una vez en América. Tiene una larga trayectoria, ese, justo sí, ese también. Tiene una larga trayectoria en, en el terreno de la literatura. Personalmente, bueno, algunos datos al margen de estos, pues es profesor de castellano, es doctor en filología, es discípulo de Carmen Bravo Villasante, eh, porque él estuvo en España, es hijo de españoles, estuvo en España y estuvo trabajando con Carmen Bravo Villasante, que para nosotros en la literatura infantil también era una referencia en la historia, ¿no? No solo infantil española, porque Carmen Bravo Villasante tiene publicados distintas obras de distintos, no solo de literatura infantil española, ¿no? Ha dictado, el profesor Manuel Peña ha dictado conferencias, eh, cursos, eh, es escritor, investigador, ya digo, cronista, pues yo creo que por eso les decía que era un clásico, ¿no? Porque es inabarcable. Yo podría empezar a enumerar aquí todo lo que tengo anotado, pero yo creo que sería aburrirlos y de quien tenemos que aprender es de él y a quien queremos escuchar es a él. Así que, Manuel, muchísimas gracias por querer participar con nosotros y querer compartir tus conocimientos con nosotros. Muchas Bueno, gracias. muchas Ah, perdón. gracias. Y se me ha olvidado citar que es el autor, ya que está vinculado también con la Universidad de Alicante, de la biblioteca de autora de Alicia Morel, que está en la biblioteca virtual Miguel de Cervantes. Sí. Así, Manuel, muchas gracias. Gracias a ti, Ramón, por invitarme a participar y también por invitarme a participar en el trabajo que hice sobre Alicia Morel para la biblioteca virtual Miguel de Cervantes. Un muy bonito trabajo que realicé con la escritora clásica también de la literatura infantil chilena. Así que te saludo a ti, también a Sebastián, a Ignacio, que están aquí con nosotros, y a todas las personas que estén escuchando la charla que se va a tratar
de literatura infantil latinoamericana, que es un tema que siempre me ha gustado desde que empecé a hacer las investigaciones de literatura infantil universal. Ya después me fui centrando en Latinoamérica y posteriormente en Chile, recolectando libros, estudiándolos, investigándolos, leyéndolos y conversando también con los autores de toda Latinoamérica. También eso me sirvió para conocerlos en detalle y conocer los respectivos países, porque también el ambiente forma parte de las obras que estos autores han escrito. Y yo empezaría, claro, hablando de los primeros eh, cuentos que fueron apareciendo, que en realidad fueron las leyendas, los mitos de los pueblos originarios de América Latina, los aztecas, los mayas, los incas, el pueblo mapuche, todos estos pueblos originarios tuvieron sus historias que fueron transmitiendo de generación en generación. Son los mitos de origen que fueron relatando a los niños, a los jóvenes, para formarlos en su propia identidad cultural. Se han ido recogiendo, especialmente en los últimos años, esos mitos de origen de todos los pueblos. Y en Chile, la editorial Amanuta, que este año fue premiada como la mejor editorial de libros infantiles en Latinoamérica y el Caribe, se ha centrado justamente en la recuperación de mitos de origen de los pueblos originarios de Chile. Hay historias de los pueblos Alacalufes, Yaganes, también del Popol Vuh, que es un libro destacadísimo de las comunidades de Centroamérica, principalmente de Guatemala. Por lo tanto, esos son, yo diría, los inicios de una literatura infantil y juvenil en América Latina, que es la oralidad, porque la literatura infantil comienza justamente con los cuentos que se cuentan en torno al fuego, en torno a una hoguera, a un brasero, y de esa forma se van transmitiendo esas historias. Cuando viene la colonia española a América Latina, vienen también esas historias ancestrales que se van mezclando y van dando origen a nuevas historias, en las cuales se mezcla la tradición judeo-cristiana con las tradiciones locales, las tradiciones criollas. En México, por ejemplo, un referente clásico es Pascuala Corona, que recopiló, y yo la recomiendo ampliamente, los cuentos populares mexicanos, que son muy interesantes porque allí entonces aparecen las figuras religiosas cristianas, pero mezcladas al acervo costumbrista ya mexicano. Aparece el nopal, las comidas, la vestimenta del campesino, pero unidas esas características ya mexicanas a la tradición judío-cristiana. Así que son los referentes, yo diría son los precursores de la literatura infantil latinoamericana, es decir, los primeros autores que en Latinoamérica empezaron a pensar en los niños y a escribir libros para niños y niñas. Yo creo que el principal autor en América Latina fue José Martí en Cuba. Él es, yo diría, el referente. Así que tenemos Pascuala Corona en México, José Martí en Cuba con una revista que él publicó en Estados Unidos que se llamó La Edad de Oro. Y allí él escribe su ideario y dice ahí en esa revista una frase muy destacada, dice, el abono puede traerse de fuera, pero el cultivo ha de hacerse de acuerdo a nuestro propio suelo. Es decir, las ideas pueden venir de Europa. Andersen, por ejemplo, que a él le importaba mucho y se inspiró en Andersen, pero luego ya la forma de escribir, el ideario, el imaginario ya era de América Latina y por eso escribe La Edad de Oro para los niños y niñas de América, así lo dice. Por lo tanto, empiezan a escribirse en toda América Latina, inspirados por José Martí, cuentos, poesías, sobre todo poesías, y también historias para los niños y niñas de Chile. De manera que ya se desmarca esa literatura del elemento pedagógico que había tenido la literatura infantil en el siglo XIX, es decir, una literatura didáctica para que los niños aprendiesen a leer
con textos muy, muy simples, pero lo importante era lo pedagógico, lo religioso y lo moral. Ya a finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, surge una literatura ya más artística, más conectada con el mundo que al niño le interesa, es decir, un mundo más imaginativo, más fantasioso. Y por eso destaco eh, a José Martí y luego ya otros autores que vendrán después. Aquí tengo algunos que hoy día se están reeditando, porque hay un interés hoy día por rescatar esos libros y esos cuentos de los precursores. Aquí tienen este libro que traje ahora de Perú, que se llama Sonatina de Rubén Darío, pero por este lado está Margarita, que es también un clásico. Margarita está linda la mar y el viento lleva esencia sutil de azahar. Es un libro muy bello porque ya conocemos el texto, pero estas son ediciones de mucho valor en lo estético, en la forma de editarse. Tiene ilustraciones de Eduardo Macías, que es un destacado ilustrador peruano. Así que lo menciono como un libro destacado de la editorial Delirio de Lima, una editorial que se preocupa de la alta calidad estética de las ediciones, rescatando lo que es clásico. En este caso, este libro también tiene una colección de leyendas de América Latina. Y ya también quiero destacarles este libro de editorial Ecaré, siempre siguiendo con el mundo de Rubén Darío, que es un clásico nicaragüense, esta edición, que también es clásica de Caré, que es Margarita, está linda la mar. Ese es un verso que se ha eh, repetido, se ha memorizado, se ha recitado tanto en España como en América Latina, y da inicio entonces a ese modernismo latinoamericano que siguieron luego en esa escuela autores como Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado, el mismo Federico García Lorca, se inspira él en Rubén Darío y cuando viene a Buenos Aires, dice Federico García Lorca un discurso junto con Pablo Neruda dedicado a Rubén Darío. Aquí tienen este libro, también publicado por la editorial La Manuta, que rescata a otro clásico de la literatura infantil latinoamericana, que es Rafael Pombo. Este es un solo poema, que es La pobre viejecita, que pertenece a esta colección de los cuentos morales y pintados, que están publicados por la editorial panamericana, con ilustraciones de Nicolás Lozano, y es una selección de Silvia Castrillón. Aquí está La pobre viejecita, está El gato bandido, Mi ringa, mi ronga, Simón el bobito. Son cuentos en verso, cuentos clásicos de la literatura infantil colombiana. Lo destaco como libro destacadísimo de esta editorial Norma, no dije Panamericana, es editorial Norma que tiene este libro, y este que es de la editorial Amanuta, La pobre viejecita, como libros y rescatan los autores clásicos. Y esto se lo acabo de mostrar a Sebastián, tiene varios premios porque está recién publicado, de la colección Pesmenta, que es La higuera de Juana de Ibarburu, porque es áspera y fea, yo le tengo piedad a la higuera. Libro que ha estado, digamos, poema que ha estado incluido siempre en antologías, pero que aquí se rescata como libro independiente y con unas ilustraciones realmente extraordinarias, por eso ha tenido premio a la mejor edición, a sus ilustraciones de un ilustrador chileno que se llama Diego de Arena, que reside en Argentina y realiza estas ilustraciones muy originales, de gran color, y el diseño del libro es extraordinario. O sea, ya se rescata un clásico de la literatura infantil latinoamericana, uruguaya en este caso, que es La higuera de Juana de Ibarburu. Y mencionarles este rescate también que tiene varios premios, que es el de los cuentos en verso de Gabriela Mistral, que rescata los cuentos infantiles clásicos europeos. Caperucita Roja,
la versión de Charles Perrault. Ella hace una versión muy moderna, muy original, en verso. La Bella Durmiente del Bosque, de los hermanos Grimm, La Cenicienta y Blancanieves en la Casa de los Enanos. Esto también es una colección que ha tenido premios internacionales en Bolonia, en la Feria del Libro de Bolonia, en la Biblioteca de Múnich, premios White Ravens, tiene también los premios de la Municipalidad de Santiago, y el premio este de Caperucita Roja, el libro más bello del mundo por la UNESCO, por la calidad de las ilustraciones. La edición, este es un rescate que me tocó realizar a mí, buscando en distintos libros, en periódicos, porque estos cuentos ella nunca los publicó en forma de libros, sino que estos poemas circularon en forma suelta en libros de lectura, en suplementos escolares, en Colombia, en Costa Rica, en México, y en Chile no se conocían porque nunca ella los publicó en libros, salvo Caperucita Roja, que está en la última versión de Desolación. Pero ya yo los rescaté, cada libro tiene un comentario crítico mío al final, y en este caso el de Caperucita Roja es extraordinario. Fíjense la ilustración del lobo, ya no es un lobo tal como lo conocemos en un libro de zoología, sino que es una serpiente, porque la serpiente encarna el mal. Entonces ya es un álbum ilustrado, tal como lo presenta Paloma Valdivia y la editorial Amanuta, que como les mencioné, tiene esa característica. Hoy día en toda América Latina los libros tienen una alta calidad en sus ediciones, así que destaco todas las editoriales que se han preocupado de la alta calidad estética y también de las ilustraciones, porque hoy día también en un mundo globalizado que privilegia la imagen, en toda América Latina los ilustradores se han destacado y publican libros con alta calidad estética, lo mismo las editoriales, los diagramadores de libros. Y dentro de ese rescate quiero comentarles y mencionarles y recomendarles este libro que también rescata lo mejor de la literatura infantil latinoamericana en el género de poesía. Es poesía infantil sin rima. Importante porque siempre se tiende a pensar que la poesía para niños tiene que ser rimada. Aquí el escritor e investigador Adolfo Córdoba, mexicano, publica esta hermosa colección de poemas de autores, tanto latinoamericanos como españoles, eh, que han escrito para la infancia poemas sin rima. Lo ilustra Juan Palomino. También es un libro que ha tenido muchos premios porque no solamente una antología normal, sino que está editada con gran cuidado, con muy buenas ilustraciones y publica esta colección de poemas la editorial Ecaré de Venezuela, editorial también que se ha destacado en un panorama de buena literatura infantil. Hay poemas de Javier Villafaña, del escritor colombiano, desde luego de María Elena Walsh, escritora y precursora de la literatura infantil en Argentina. Sus poemas, sus canciones han sido recitados y cantados por los niños de Argentina y de toda América Latina, de tal manera que María Elena Walsh es también un clásico. Hay también poemas de la escritora mexicana María Baranda, y también la destaco, desde luego del investigador Antonio Orlando Rodríguez, que es el director de la Fundación Cuatro Gatos, junto a Sergio Andricaín, otro destacado poeta, poemas de Jairo Aníbal Niño, que es un poeta colombiano, de Alicia Morel, escritora chilena, de Cecilia Pisos, escritora argentina, es decir, es un trabajo muy cuidadoso, en una edición impecable, el libro de tapadura, que se llama Cajita de Fósforos, porque abre el libro un poema dedicado a la cajita de fósforos y lo cierra un libro de María José Ferrada, un poema de María José Ferrada.
Vamos a ver ahora algunos libros ya dentro de estos clásicos que he mencionado, libros contemporáneos, porque desde luego, después de los clásicos, ya vienen otros autores con otras temáticas. Desde luego, en el centro, ya desde el siglo XX, se hacen también rescates de las leyendas, de los cuentos de tradición oral, de los cuentos campesinos, literatura de corte fantástico, también de duendes, de hadas, pero a contar de, yo diría, de los años del año 2000 hay un cambio fundamental. Y voy a mostrar el libro que para mi gusto, en Chile, por lo menos, y en América Latina, ha significado un cambio en lo temático, porque ya aparecen temas que no se abordaban en la literatura infantil, pero que a partir de este libro que se llama La Composición, vienen a aparecer nuevos temas en la literatura infantil y juvenil, tanto de Chile como de Latinoamérica, porque ya no solamente aparecen duendes, hadas, como era en el imaginario europeo, sino que aquí aparecen ya niños eh, descritos en el ambiente sociocultural en el que les ha tocado vivir. Ya había un libro de los años 80 que se publicó en España, que no, en Chile no se publicó, pero tuvo un premio muy importante en España, en la editorial SM, que fue el libro Cuentatrapos del escritor chileno Víctor Carvajal. Ese libro también es un clásico. Se cumplieron ahora, me parece, 30 o 40 años de su publicación, pero supuso un cambio también radical porque se pasaba de ese mundo de duendes y hadas eh, a la literatura para niños de corte realista, porque Víctor Carvajal escribe ese libro poniendo atención en los niños y niñas que viven en las poblaciones de Santiago, que se llaman campamentos, son campamentos sociales, donde viven en condiciones muy precarias, sin luz, sin agua, y él investiga y escribe esas historias de esos niños en esos campamentos. Ese es un libro, yo diría que es un clásico, es un hito de la literatura infantil contemporánea. Después se publicó ya en Chile, pero la primera edición tuvo lugar en 1984 porque ganó el premio Barco de Vapor de la editorial SM. Y ya entonces se abre con ese libro unas nuevas perspectivas para una literatura infantil de rostro propio que enmarque a niños en situaciones tanto sociales como políticas. Y en este caso, la composición marcó ese momento al publicarse este libro en Caracas, además. Detalle importante también porque ya todos los libros latinoamericanos avanzan hacia una internacionalización. En este caso, el escritor es chileno, pero la editorial es venezolana y el ilustrador es Alfonso Ruano, que es español. Entonces es un libro iberoamericano, es un libro español, pero es también venezolano y es chileno. Y nos muestra eh, cómo vive un niño en la dictadura militar chilena. Porque entonces este niño en su sala de clases eh, ve a un militar que le va a pedir información de la vida de sus padres en la casa y por eso tiene que escribir una composición escolar en que delate en el fondo a sus padres para que cuente ese niño en esa composición lo que ellos hacen en la noche. Y el niño entonces escribe, gana una pelota que se la muestra al padre y el padre muy asustado le pide que le lea la composición y ahí está escrita en la ilustración. Y en la composición el niño cuenta que los padres escuchan música clásica y que juegan al ajedrez. Y por lo tanto eso no era verdad. Pero entonces el niño le cuenta y el padre suspira aliviado y dice, vamos a tener que comprar un ajedrez por si las moscas. Es decir, el niño estaba consciente del momento histórico que le correspondió vivir. Y un niño, me lo dijo su madre el otro día, de 7 años, la madre le leyó este libro, un niño que no conoció la dictadura,
Sin embargo, el niño respondió. El niño supo qué responderle. Significa que el niño conectó con ese niño, comprendió el significado de la historia. Muchas veces tendemos a subvalorar al niño, pero el niño de la historia y el niño que lee el cuento comprende la situación. Es un libro que marcó un momento importante. Y en el mismo sentido ya de carácter social, quiero destacar los libros de María José Ferrada. Esta también es un referente de la literatura infantil chilena y latinoamericana y española también, porque los libros de María José se han publicado primero en España. Este es su gran libro, el primero que publicó, que se llama El idioma secreto. Realmente un libro recomendable, tuvo el premio Ciudad de Orihuela en el año 2012, está publicado por Factoría, es un libro precioso con ilustraciones de Susana Segel. Aquí ya entramos a un mundo, aquí también abrió ella un espectro muy interesante de una poesía infantil sin rima, y dice ella una frase que me gustó mucho, que sintetiza muy bien, porque ella estaba en un taller literario de la Fundación Neruda, Pablo Neruda, eh, con un poeta destacado, y ella escribía poesía para adultos. Entonces le dijo al escritor que dirigía el taller, Floridor Pérez, que quería escribir obras para niños, poesía para niños. Y él le dijo la siguiente frase, le dijo, esta poesía que tú escribes es para niños también, es para niños también. Miren qué fantástica la frase. Y ella entonces descubrió que esa poesía que ella escribía también podía ser apreciada por los niños y las niñas. Y ya no cambió la mentalidad, siguió escribiendo poesía tal como ella la sentía, porque esa poesía es para niños también. Y por eso ya escribió este libro en que muestra la relación de una niña con su abuela. Ese es el idioma secreto, porque le regaló a ella de herencia una caja de galletas, y dentro de esa caja había botones, la boleta de una ferretería, un ovillo de lana, y ese era el lenguaje con el que la abuela se comunicaba con la niña. Mañana vamos a ir justamente a Osorno, al sur de Chile, y vamos a tener un diálogo con María José Ferrada. Ya lo hemos hecho en otras partes, y llevamos una caja. Y en esa caja ella mete objetos y yo también meto objetos, y entre los dos vamos sacando esos objetos y vamos hablando. Y entre las cosas que ella pone un ovillo de lana y botones. Entonces yo los saco, se los muestro y ella habla. Hacemos ahí un diálogo muy interesante sobre objetos y literatura infantil. Y ella entonces, observando la infancia, escribe este libro desgarrador, tremendo, que tuvo el premio de la eh, Academia de la Lengua en Chile. Primera vez que se da un premio a un libro sobre niños. Y este libro, fíjense, es un libro muy sencillo. A mí me gusta mucho su edición. Después se hicieron otras ediciones. Por ejemplo, esta es una edición de Liberalia, y esta es una edición también del mismo libro en México, ya de mayor categoría en su edición. Pero a mí me gusta mucho esta primera, que es la que ella publicó de manera muy sencilla, y claro, es algo muy fuerte lo que muestra, porque son niños y niñas que fueron asesinados en dictadura. Ella entonces sacó todos los nombres de informes políticos que registraron esos niños y niñas asesinados, y a cada uno de esos niños le escribió un poema, es decir, los vuelve a la vida a través de la poesía. No hay interpretación, no hay análisis, sino que simplemente están los textos, y al final del libro nos dice, está dedicado el libro a la memoria de los niños ejecutados y detenidos desaparecidos durante la dictadura chilena. Y viene luego una lista de los niños con las edades en que fueron asesinados. Entonces es un libro desgarrador para que no vuelva a ocurrir, para sensibilizar, pone la vista en la infancia, así como Gabriela Mistral escribe ese poema clásico de ella que se llama Piececitos, es un poema social, de denuncia social a los niños sin zapatos, a los niños descalzos,
a los niños que no tienen nada, que viven en la pobreza en América Latina. Es un libro, es un poema muy, muy clásico. Ella hace lo mismo, pero con niños de esa época. Y este libro también rescata niños que también viven en toda América Latina y en Europa también, que tienen que vivir en otro país. Esta es otra temática de la literatura infantil contemporánea en Latinoamérica, que es la migración. La migración es un tema que se da en toda Latinoamérica y hoy día en España también, y en Italia también. Es un tema universal. Fíjense, hay una escritora que conocí ahora, una autora e ilustradora peruana. Quiero destacarla porque a ver si me da tiempo para mostrar por lo menos su libro, la tapa del libro. Se llama ella Isa Watanabe. Esta es una ilustradora y autora. Nos tocó con Adolfo Córdoba, justamente, a quien van a ver hoy día en unos minutitos más en la casa de Isa Watanabe, que nos mostró cómo ella realiza las ilustraciones y cómo las realizó para su libro clásico, ¿no? Que debe estar en toda biblioteca, que se llama Migrantes. Es un libro sobre los animales que migran. Es un libro sin palabras, es un libro álbum, un libro silente, en el que vemos esas migraciones masivas, tal como las vemos hoy día, cuando vemos esos migrantes que llegan al sur de Italia, al sur de España, que llegan a Estados Unidos, esas familias completas que tienen que cruzar por el Darién, que van cientos de personas y van muriendo por el camino. Eso ella lo muestra, lo refleja en este libro álbum que se llama Migrantes. Y María José Ferrada lo muestra en este libro que se llama Otro País. Son poemas para leer, para compartir. Dice, existe un país en el que viven los niños migrantes, un país que se habita desde distintos lugares de la tierra. No sabes cómo, pero un día llegas, te llevan. Aquí están los niños que vienen a Chile, por ejemplo, cruzando el desierto de Venezuela, que van desde el norte hasta el sur y cruzan por la frontera hasta llegar a Chile. Y vemos en las noticias a esas familias completas que cruzan también con niños. O sea que aquí la autora pone la mirada, también se centra en esos niños, no solamente chilenos. Este libro, por ejemplo, se publicó en España y se llama Mexique, el nombre del barco, con ilustraciones de Ana Peñas. Aquí tenemos también un libro de yo diría, de la internacionalización, porque es una autora chilena, pero pone la mirada en unos niños de los que se tenía poca noticia. Son más de 450 niños de la Guerra Civil Española que se embarcan en este barco que se llama Mexique. Ahí están los niños con el puño en alto porque son hijos de republicanos y se van a vivir a México mientras pasa la guerra. Pero esos niños nunca volvieron y se quedaron a vivir en Morelia. Por eso se llaman los niños de Morelia. Y aquí, en base a fotografías muy dramáticas, se publica este libro, las ediciones de Colote, y nos muestra cómo este barco zarpó el 27 de mayo de 1937. Ahí están los niños en las literas del barco, durmiendo, soñando, imaginando y con gran nostalgia y gran tristeza porque han dejado atrás la patria y la familia. Así que también nos hacen pensar estos libros en la dureza de las condiciones de vida de los niños migrantes. Ese tema está en este libro que también les recomiendo vivamente. Es un libro muy emocionante del escritor, escritor cubano eh, Sergio Andrecaí, con ilustraciones de Kim Torres. Un libro que recomiendo vivamente porque nos muestra el tema de la eh, migración de familias cubanas a Estados Unidos, a Miami, en balsas, situación también que se vive hoy día en el sur de España. Hemos visto las pateras que llegan a las costas de Andalucía. Entonces también, o bien las
balsas también, las embarcaciones precarias que llegan al sur de Italia. Aquí son estas embarcaciones que llegan a Miami. Es la historia de una familia, un matrimonio, que tiene que salir de Cuba. Tienen aquí los momentos tristes de las despedidas a los familiares, cómo tienen que embarcarse y cómo este niño sufre la penuria de viajar toda una noche en el bote con su madre hasta llegar a las costas, porque el padre va eh, sucumbiendo en el viaje, en la travesía. Así que nos hace reflexionar también este libro en torno a la migración de cubanos, especialmente de familias y de niños que deben cruzar el mar para llegar a otra costa y en busca de un destino mejor. Es un libro conmovedor. Yo lo he leído 2 veces y no sé si quiera leerlo una tercera vez porque uno termina con el corazón acongojado, pero está escrito desde la mirada de un poeta, que es Sergio Andricaín, gran investigador también y escritor y estudioso de la literatura infantil latinoamericana. Quiero mencionarles también dentro de la migración este libro que me gusta mucho de un escritor colombiano que es Jairo Buitrago, también muy destacado porque él se ha especializado en el libro álbum con un ilustrador peruano que es Rafael Jochten. Ellos han hecho una dupla muy interesante porque han escrito libro álbum, con temáticas también muy fuertes, muy controversiales. En este caso, el libro es una joya porque en sus ilustraciones eh, dan idea de un mundo expresionista, tal como lo vive una niña que tiene que ir a vivir a otro país y encuentra que todos son bichos raros. Por eso se llama Eloísa y los bichos. Parecen unas ilustraciones de una novela de Franz Kafka, porque uno ve bichos en todas partes, hasta que a medida que la niña se integra, logra eh, eh, llegar a su humanidad, a su integridad. El libro muy recomendable también de tapas duras, de formato de libro álbum, y aquí una sola frase, porque las frases son muy breves, muy sinópticas. Soy un bicho raro, lo reconozco. Muchos niños y niñas se sienten así cuando tienen que ir a vivir a un país extranjero. Estos autores han publicado también un libro que también quiero destacarlo dentro de la temática del libro infantil contemporáneo latinoamericano, que es Camino a casa. Es un libro lleno de múltiples interpretaciones que nos muestra también aspectos políticos, sociales. Es una niña a través del libro que vamos viendo que no tiene padres y con elementos simbólicos, por ejemplo, las guardas del libro. Aquí también nos introduce este libro en nuevos formatos del libro infantil. O sea que en poco tiempo los formatos también han cambiado mucho, porque antes eran libros muy tradicionales, libros en el que se privilegiaba el texto. Hoy día importa la tapa, el formato cuadrado del libro. Este es un libro álbum, tapas duras. Las guardas también cuentan. Fíjense que aquí las guardas muestran la huella de un león, pero las guardas finales muestran esa garras del león, de las patas del león, las huellas se transforman en huellas de zapatos, porque la figura del león representa al padre ausente. Ella lo ve como un león que está entrando acá al libro, pero aquí estos zapatos se están yendo del libro, porque la niña ha asumido el duelo, ha asumido el dolor y va aceptando su destino. Es un libro sobre también detenidos desaparecidos en Colombia, en Bogotá. Habla del Bogotazo, que así se llamó, en el año 48, por eso aquí este león está subido en un plinto. Todo cuenta en un libro álbum, hay que saber leer estos libros. Por ejemplo, este león que vemos aquí está allí, se ha bajado de un plinto
y el Plinto tiene una fecha que es 1948, esa fecha del Bogotazo. O sea que todos los elementos son significativos. La ciudad que nos muestra es una ciudad latinoamericana envuelta en brumas, con mucha contaminación. Se ve una realidad socioeconómica muy baja de parte de la niña. Y a medida que avanza el libro, descubrimos sobre el velador, encontramos un periódico que si lo analizamos también están allí en las fotografías de los detenidos desaparecidos. Comprendemos la historia a través de sus ilustraciones. Por eso que esas son temáticas contemporáneas del libro infantil en Latinoamérica. Se dan en México, en Colombia, en Chile, este tipo de ilustraciones y de temáticas. Y aquí quiero mencionarles también en México este libro de Adolfo Córdoba que se llama El Dragón Blanco, en la línea también del rescate y recreación de los libros infantiles clásicos. En este caso, el autor, ya en la tapa del libro, fíjense el formato muy interesante, porque si se fijan que tiene un reflejo esta tapa del libro, y en este reflejo vamos descubriendo en el follaje del árbol, en forma escondida, están los personajes secundarios de los cuentos, que no los vemos a simple vista y que podemos descubrir en ellos una historia. Por ejemplo, el gato de Cheshire, de Alicia en el País de las Maravillas. Pasa inadvertido en el libro, pero el autor entonces quiere contarnos su historia. Allí están esos personajes escondidos en el follaje de ese árbol. Y están también los personajes como el príncipe encantado, que tiene un brazo de cisne en el cuento de Hans Christian Andersen. Las ilustraciones también son de gran belleza y está dentro del rescate de personajes secundarios olvidados en los cuentos infantiles. El dragón blanco de Adolfo Córdoba. Y también, ya para concluir, porque estamos en hora, quiero mostrarles dos libros chilenos, tres. Vamos a mostrar dentro de lo último que ha aparecido en Chile. Fíjense ustedes, este libro que tiene varios premios se llama 9 kilómetros, que es de un autor chileno que se llama Claudio Aguilera, ha realizado unas publicaciones con Gabriela Lyon y se llama 9 kilómetros porque nos muestra los 9 kilómetros que tiene que caminar un niño en Chile desde que sale de la casa en la mañana muy temprano. Por eso aquí las ilustraciones nos muestran, por ejemplo, la guarda del libro, cuenta, porque aquí nos muestra el paisaje del sur de Chile, y luego aquí en esta etapa se ve el niño que está saliendo de la casa. Es una ilustración a oscuras casi, porque el niño sale de noche, cuando amanece, y entonces un pájaro lo va siguiendo, cuando se ve la casita, porque el niño sale a oscuras para poder recorrer esos 9 kilómetros. Tiene que ir caminando por un sendero y a medida que avanza el libro vamos siguiendo ese recorrido del niño por los caminos. Tiene que cruzar un río, tiene que pasar bajo los alambres de púas de un potrero, se va viendo el recorrido desde el aire porque los pájaros lo acompañan. Entonces ya aquí es un libro eh, álbum por un lado, por otro lado es un libro informativo también. O sea que hoy día en estos libros infantiles se mezclan los géneros. En este caso es un libro álbum, pero también es un libro informativo, porque al final, cuando llega el niño al colegio, a la escuela, eh, se nos muestra que hay unos pájaros, unas aves que nosotros podemos reconocer en el transcurso del libro, y entonces ya al final viene un glosario. Por ejemplo, viene la bandurria, el chucao, el cisne de cuello negro, con una explicación tanto botánica como mitológica que significan cada uno de estos pájaros en la naturaleza del sur de Chile. Y luego se nos cuenta que en otros lugares de la Tierra también los niños, muchos niños,
tienen que recorrer muchos kilómetros para llegar a la escuela. Y buscando información sobre Henrik Ibsen, el autor noruego, dramaturgo de la obra Casa de Muñecas, nos dice en su biografía que él tenía que recorrer 9 kilómetros también desde que salía de la casa hasta que llegaba a la escuela. Es una reflexión también sobre las dificultades para educarse a través de un libro. Y el último que les voy a mostrar es este libro de María Jesús Guarda, es un libro chileno que me gusta mucho también en su formato y en su estética y en su historia, porque con muy pocos elementos, solamente gráficos y solamente de dibujos, nos muestra el exilio, así como está la migración, está también el exilio político. En este caso es una familia que tiene que emigrar de Chile a seguramente a Alemania o a Suecia, que fueron países que acogieron a muchos chilenos que tuvieron que salir del país, pero después se muestra a través de estas ilustraciones el retorno, el regreso a Chile y cómo percibe una niña ese cambio de vida, desde que tiene que salir del país hasta que se integra a otra cultura y hasta que se tiene que reintegrar a la cultura de origen. O sea, también es un libro infantil que a través de sus ilustraciones nos está contando una historia y nos hace reflexionar sobre temas que son trascendentes al mundo no solamente chileno, sino que latinoamericano y universal. Así que me parece que en los últimos años ha habido ese desarrollo tan interesante de la literatura infantil latinoamericana y con los distintos géneros que hemos hablado también, el libro álbum, el libro informativo, la novela gráfica, el libro silente, que también han aparecido algunos muy buenos, muy destacados, y ilustradores, y también las editoriales que les he mencionado, Ecaré, en Chile Muñeca de Trapo, Ecaré Sur, y muchas otras que han privilegiado la alta calidad estética y literaria de los libros infantiles. Bueno, no quiero quitarles tiempo, y hemos hablado ya 45 minutos, que es lo que me habían asignado, y tenemos aquí ya en pantalla, me parece, a Adolfo Córdoba, mi gran amigo Adolfo Córdoba, con quien hemos estado dando talleres en Lima, en Perú, hace pocas semanas atrás, así que encantado de que siga acá mi recorrido. Ya le he dejado las miguitas de pan en el sendero para que él siga mi huella. ¿Cómo estás, Adolfo? Hola, mi querido Manuel, feliz de escucharte, escucharlos, muy honrado de Sí, continuar la pues, conversación contigo. muchas gracias. Aquí ya te dejo en el sendero del bosque para que siga las miguitas de pan que te he dejado. Bueno, Bueno, Ramón, muchas gracias, Manuel. Muchas gracias por tu charla. Nos has ilustrado y nos has dado una visión precisa de cómo es la literatura que se está haciendo en América Latina. Algunas de las obras sí que llegan, otras no llegan aquí a España. Entonces nos ha venido muy bien todas tus recomendaciones. por lo menos Eh, queda el interés para seguir. Como habrá alguna pregunta, si acaso al final, cuando acabe Adolfo Córdoba, te podemos formular alguna pregunta. Sí, me quedo por acá escuchando a Adolfo. Muchas Vale. gracias por la invitación, Ramón. Muchas gracias. Bueno, Adolfo, te dejo Muchas gracias, Ramón. hasta ahora. Mucho gusto. Qué gusto escuchar a Manuel. A continuación, en ese sendero nos encontramos con Adolfo. Es para mí un honor presentar a Adolfo Córdoba y al final dar paso a las preguntas. Si les parece, hay algunas en YouTube. Eh, Adolfo Córdoba es un periodista y escritor mexicano, máster en libros y literatura infantil y juvenil por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, ha sido becario de la ONU, el FONCA, la Jugendbibliothek de Múnich, el CEPLI en Cuenca, el Centro de las Artes de San Agustín en Oaxaca y la Fundación de Cornelia Fong en California y Voltaire. Ha publicado 13 libros que han recibido reconocimientos como el Premio Nacional Bellas Artes de Cuento Infantil Juan
de La Cavada, los mejores del Banco del Libro de Venezuela, de White Ravens, el premio Fundación Cuatro Gatos, el premio Bologna Ragazzi y los mejores libros infantiles de la Biblioteca Pública de Nueva York, que se han traducido al maya, al Nutanjiji, catalán, alemán, coreano. Tiene un blog de periodismo especializado en literatura infantil y juvenil que yo al alumnado que nos está escuchando recomiendo desde ya que vayan linternasybosques.com porque es de lo mejor que podemos encontrar, súper activo, riguroso, sustancioso, dinámico, de esta figura que tenemos la suerte hoy de disfrutar aquí en la Universidad de Alicante, Adolfo Córdoba. Muchas gracias, Ignacio, por esa presentación tan cálida y puntual. Y gracias a todas y todos por estar aquí, por interesarse con tanta seriedad en la literatura latinoamericana. Agradezco mucho la invitación de todo el equipo y me emociona particularmente estar compartiendo este espacio con Manuel y venir un poco después de él. Porque Manuel fue mi profesor, con él empecé a formarme en literatura infantil y ha sido el profesor de muchísimos especialistas, escritores, ilustradores, ilustradoras en Iberoamérica. Entonces, decir que esta ponencia me emociona en particular, que esté aquí Manuel presente escuchando y además le agradezco su mención de Cajita de Fósforos, del Dragón Blanco, porque creo que mucho de lo que pasa en estos encuentros también, además de hacer nuevos amigos, amigas, conocer nuevos colegas, enterarnos quién está pensando críticamente la literatura infantil y juvenil, también es una oportunidad para reforzar lazos de colaboración y seguir de alguna forma escuchándonos entre quienes investigamos. Yo veía el recorrido de Manuel desde YouTube, ya luego desde Meet, y me fascinaba ver el recorrido y el panorama tan amplio que presentó con esa elocuencia que lo caracteriza. Entonces, bueno, voy a tratar de continuar con otro formato que también es recurrido y le he aprendido de Manuel, que es tener mis notas, ir leyendo una ponencia y en particular hacer un foco en la poesía, que como ya mostraba Manuel en la antología Cajita de Fósforos, ha sido el espacio donde he estado investigando más recientemente y desde allí me gustaría compartirles un panorama también latinoamericano, breve, muy acotado a mi personalísima visión e interés y subjetividad, pero en aras de seguir diversificando también el retrato que ya ha dejado tan bien dibujado Manuel. Y bueno, voy a compartir pantalla, a ver si ahí ven mi presentación. Ignacio, ¿me puedes confirmar si ahí están viendo ¿Sí? la primera? ¿Sí? Ah, perfecto. Encender el asombro. Muy bien. Bueno, pues precisamente y porque sabía yo desde el programa que nos habían enviado que iba a estar Manuel antes, quiero empezar justamente porque seguramente Manuel con su modestia no habló de su propio trabajo, pero Manuel está cumpliendo este año 40 años de haber publicado la primera antología de folclore infantil chileno y una de las primeras en hacerlo en Latinoamérica. Y me parece fascinante este trabajo porque estuvo siempre muy vinculado a los contextos escolares. Ha sido desde allí, muchas veces desde la escuela, desde donde se hacen estos rescates de la tradición lírica, de la tradición del folclore infantil. Y Manuel lo empezó a hacer ya desde 1983 y me permito compartir esta imagen de la cual hay una entrada en mi blog y que Manuel me compartió esta portada tan sensible con la dedicatoria a su madre. Y en mi blog Linternas y Bosques pueden encontrar un artículo que escribió Manuel a propósito de estos 40 años que de alguna forma nos llevan a esta otra publicación
que es muy reciente y que coordinó Manuel, que reúne 10 libros de tradición oral ilustrados por muy destacados ilustradores latinoamericanos y editado por Paloma Valdivia y Mónica Bombal. Y esta carátula que vemos aquí es una de las publicaciones que acompaña precisamente de manera pedagógica, didáctica, crítica, eh, a cada uno de estos libros. Y la buena noticia para todas las personas que nos están viendo es que toda la colección se puede descargar gratuitamente y está acompañada toda de un video de la canción, porque todos son publicaciones y álbumes que retoman la canción de tradición oral. Entonces, ahí está el dato, si lo googlean lo pueden encontrar. También en mi blog yo hice una reseña más extensa de uno de estos títulos, que es el de Que llueva, el de la Virgen de la Cueva, que tiene un origen, por supuesto, peninsular, que de allá de donde están ustedes escuchándonos, de España, y además de hacer esa reseña, hablo un poco de la colección. Entonces también hay la invitación que ya les hacía Ignacio, a que se sientan bienvenidos de revisarlo en mi blog, linternasybosques.com, y ahí van a encontrar la reseña, y si lo googlean directamente pueden encontrar también toda la colección. Bueno, pues muy, muy feliz entonces de estar con ustedes y voy a empezar a compartirles este recorrido. Por ahí van a encontrar de pronto algunas diapositivas en donde no hay nada, están en negro. Esto es deliberado pues para no estar todo el tiempo recargado en la imagen y tratar de apelar a la música de la palabra, que es algo que atraviesa este recorrido, la música de la poesía. Y vamos a empezar con la música de María Elena Walsh, que ya mencionaba Manuel, para hilarlo con este panorama de poesía que les voy a compartir. Y me gustaría leerles este poema para quienes no lo conozcan o quienes lo hayan olvidado, porque dice mucho de María Elena Walsh y de su idea de infancia. En una cajita de fósforos se pueden guardar muchas cosas. Un rayo de sol, por ejemplo, pero hay que encerrarlo muy rápido, si no, se lo come la sombra. Un poco de copo de nieve, quizá una moneda de luna, botones del traje del viento y mucho, muchísimo más. Les voy a contar un secreto. En una cajita de fósforos yo tengo guardada una lágrima y nadie, por suerte, la ve. Es claro que ya no me sirve. Es cierto que está muy gastada, lo sé, pero ¿qué voy a hacer? Tirarla me da mucha lástima. Tal vez las personas mayores no entiendan jamás de tesoros. Basura, dirán, cachivaches. No sé por qué juntan todo esto. No importa, que ustedes y yo igual seguiremos guardando palitos, pelusas, botones, tachuelas, virutas de lápiz, carozos, tapitas, papeles, violín, carreteles, trapitos, hilachas, cascotes y bichos. En una cajita de fósforos se pueden guardar muchas cosas. Las cosas no tienen mamá. Hace muchos años, cuando leí por primera vez en una cajita de fósforos, experimenté lo que Graciela Montes llama el deslumbramiento frente al enigma, lo que da origen al arte y al conocimiento. Un acto tan común para todos, guardar cosas, transformado por algún asombro de la propia María Elena Walsh en alumbramiento, poesía para los lectores. Hace varios años ya que guardo, como aprendí de mi maestro Manuel Peña Muñoz, guardo poemas en cajitas o libros o antologías como notas en una partitura. Conversación de pájaros. Los pájaros cantan en pajarístico. 10 pájaros conversan justo ante mi ventana. Hablan en pajarístico de quién sabe qué. Unos ríen en do, otros discuten en re. Silbando melodías se pasan la mañana. Los cables de la luz son su sala de conciertos y su única orquesta son sus picos abiertos. A veces, en la cama, la noche aún oscura, los oigo parloteando en mi, fa, sol, la, si, y así, juntando voces de pájaro, escribí, en sueños, la canción que adorna esta partitura. Y también desde Chile, Felipe Munita puede inspirar lo que estoy compartiéndoles aquí, es juntar notas como María Elena Walsh junta tesoros, juntar voces de pájaro
para buscar una música que imagine infancias distintas. Creo que mucho de lo que voy a seguir compartiéndoles tiene en común esa musicalidad que era la que buscaba cuando hice la antología Cajita de Fósforos, esa musicalidad distinta que amplíe nuestra idea de infancia, porque lo que leemos a niños, niñas y jóvenes puede ser un retrato de lo que creemos que son los niños, niñas y jóvenes. Y si solo les leemos, en este caso, un solo tipo de literatura, un solo tipo de poesía, y no estamos abiertos a la diversidad a la que convoca, por supuesto, este encuentro de literatura latinoamericana, vamos a reducir la relación que podamos tener también con ellos y ellas y la convocatoria. Entre más diversidad de lecturas, más diversidad de públicos tendremos en nuestras aulas, en nuestros espacios de lectura. Y vamos a ir hacia atrás, como ya había hecho Manuel también, con esta perspectiva histórica del recorrido, con 2000 años. Y voy a estar leyéndoles mucha poesía porque decía María Emilia López en una charla que había visto un graffiti en Argentina en donde ponían la poesía, el cielo es donde te leen poesía, el infierno donde te la explican. Entonces, yo voy a dejar que la poesía por sí sola les transmita todo lo maravilloso que puede hacer un poema y sin aras de explicar, sino solo de comentar críticamente, también acompañaré estos poemas. Iba un niño travieso cazando mariposas. Las cazaba el bribón, les daba un beso y después las soltaba entre las rosas. Por tierra, en un estero, estaba un sicomoro. Le da un rayo de sol y del madero, muerto, sale volando un ave de oro. El primer poema en el primer número de la revista La Edad de Oro de José Martí, es un proyecto que desafió a su tiempo, es este que les acabo de leer. Sabemos que los comienzos de las publicaciones dirigidas específicamente a niños, niñas y jóvenes en Latinoamérica y en España se parecen. Podrían resumirse con la frase: había una vez un personaje que debía aprender una lección, en prosa o en verso. Su vocación era formativa, no artística. De ahí que en tantos sitios hayan nacido asistidas por instituciones como la Iglesia o el Estado. Se trataba de proyectos editoriales de adoctrinamiento religioso y o cívico que buscaban hacer un molde de infancia según la moral de una época y el carácter identitario de una nación. En esta historia, las publicaciones que no renunciaron a ser literatura, es decir, las que priorizaron la experiencia estética sobre el discurso moralizante o patriótico, o bien aquellas que desoyeron el llamado a los disciplinamientos y se enfocaron más en el goce, constituyen las excepciones en esos comienzos que a la postre conformaron el canon y que hoy continuamos leyendo. Y este es un enfoque de libros pensados desde un principio específicamente para niños y niñas, no de la literatura infantil que se volvió infantil por desplazamiento. Estoy pensando en las que desde un principio fueron pensadas para niños y niñas, tienen este inicio muy vinculado a la escuela, a la iglesia, al Estado. En Latinoamérica, una de estas primeras excepciones fue José Martí, que ya en el prólogo de la Edad de Oro, bueno, ahí veamos un ejemplo de este tipo de literatura de la que estamos hablando, donde surge con esta vocación didáctica la literatura. Pero vamos a José Martí. Esto dice ya en el prólogo de la Edad de Oro en 1889. Esto le habla a los niños directamente. Queremos que nos quieran y nos vean como cosa de su corazón. Cuando un niño quiera saber algo que no esté en la Edad de Oro, escríbanos como si nos hubiera conocido de siempre, que nosotros le contestaremos. No importa que la carta venga con faltas de ortografía. Las niñas también pueden escribirnos sus cartas y preguntarnos cuanto quieran saber y mandarnos sus composiciones para la competencia de cada 6 meses. De seguro que van a ganar las niñas. Fíjense la complicidad y lo vanguardista que es ya José Martí, no solo por cómo le habla a los niños, 1889. Este es un tono que ahora nos parece muy común, pero que entonces era muy inusual. Y también su
Aunque no es ajeno a los roles sexistas de su tiempo, intenta ser más justo y fomentar la participación de las niñas, tanto la invitación a que los niños escriban cartas y participen en concursos de creación, como la mención específica de las niñas, son discursos muy adelantados. Y también lo que es muy interesante en la Edad de Oro es que se presenta como quiere inaugurar una tradición de literatura infantil americana. Por eso se publica la Edad de Oro, para que los niños americanos sepan cómo se vivía antes y se vive hoy en América y en las demás tierras. Y les diremos lo que se sabe del cielo y del hondo del mar y de la tierra, y les contaremos cuentos de risa y novelas de niños para cuando hayan estudiado mucho o jugado mucho y quieran descansar. Bueno, podremos quedar horas tan solo analizando el prólogo de la Edad de Oro, pero digamos que ya desde este prólogo se apuntala, como se ve aquí, un mestizaje que Rafael Pombo con sus cuentos pintados había iniciado al hacer versiones latinoamericanizadas de canciones infantiles inglesas. Y ese carácter identitario infantil y juvenil americano, que es fusión de poemas, cuentos de hadas y fábulas europeas con realidad, paisaje, lenguaje y referentes culturales americanos, se podría considerar, al leer mucho del trabajo de estos precursores, una de sus máximas aportaciones. Y de ahí, ahora sí, hacemos este salto de 77 años para continuar con Marilena Walsh. Marilena Walsh, veíamos, guardó infinidad de tesoros en el poema que les leí y lo ofreció a niños y niñas codo a codo en 1965. Desde allí, entre chicos y no para chicos, como le gustaba aclarar, parecía susurrarle a las infancias que les comprendía, que sabía de sus tristezas y gozos, que no importaba que las personas mayores los juzgaran, ella, igual que ellas y ellos, seguiría coleccionando palitos, pelusas, botones. Y podían creerle, porque Walsh lo decía con una voz nueva, que sonaba distinto, libre de métricas y rimas, íntima, dispuesta a ampliar las maneras de leer, escribir y habitar la infancia. También lo hizo de esa misma manera, y ahora voy hacia atrás, un momentito, Aquiles Nazoa, con su método práctico para aprender a leer en 7 lecciones musicales con acompañamientos de gotas de lluvia. Este es tan solo el título. Aunque este no apareció, como vemos aquí, estas 7 lecciones no aparecieron en un libro dirigido a niños y niñas, es indudable que quería hablarles. En su voz, que es también cómplice y cercana y que se coloca entre chicos, no pensando escribir para chicos, y que también está escrita sin rima, se dan cita un papá tan heroico como Simbad, un hada que hechiza un dedal de plata con su varita, canarios que calzan zapatillas de cristal y taconcito alto, y gacelas y cervatillos de lino. Voy a leerles en esta que es la primera vez que se publican 4 de sus lecciones, ya específicamente dirigidas en un libro dirigido a niños y niñas. Voy a leerles la primera lección, la de papá. Pea, pea, papá. Mi papá era Simbad el marino. Mi papá tiene un barco de vela y un tren, y un caballo blanco de general, y un cinturón de villa de plata. Mi papá es cazador y el tuyo no. Mi papá me trajo del bosque una mariposa verde azul mar y un arco iris chiquito que encontró desnudo en el fondo del río. La voz de mi papá es como el viento entre los. Walsh y Nazoa son 2 de los paladines en la historia de independencia estética e ideológica de la poesía infantil latinoamericana. Contribuyeron a la liberación de la poesía para niños y niñas de los deberes escolares, de la instrumentalización moral, de un imaginario exclusivamente europeo, del encasillamiento y arbitraje adulto. Miraron críticamente las formas clásicas de la lírica de tradición infantil para expandirlas hacia territorios temáticos y estilísticos nuevos, más cercanos a los mundos interiores de cualquier niña o niño. Allí donde antes había una lección o rima que aprender, proponían parodia, humor, disparate, duda y placer por la experimentación, rejuveneciendo las palabras o dándoles nuevos significados, como quería Gastón Bachelard, y diversificando las tonalidades y el ritmo. Su sensibilidad poética
Y veamos aquí esa sensibilidad poética que ya desde el título, Método práctico para aprender a leer en 7 lecciones musicales con acompañamientos de gotas de lluvia, plantea una revolución, un desplazamiento también de esa literatura que está hecha para aprender al servicio de la escuela en muchos casos, a lecciones musicales, que ya la educación artística pues se empieza a descomponer, lo digo entre comillas, este título, cuando entra la educación artística, eso ya no les gusta a muchos y muchas en algunos contextos, y mucho menos si está acompañada con gotas de lluvia. Ahí ya revolucionó completamente la historia. Pero a mí me parece muy revelador cómo desde el título ya está sintetizada la historia a la que le quiere dar continuidad Aquiles Nazoa, en la que se enmarca, y la ruptura, ¿no? Hacia dónde quiere desplazarse, como hicieron muchos de estos poetas que ven, de los que sobre los cuales ya habló Manuel, sobre todo el principal de Gabriela Mistral, pero están también Rubén Darío, Amado Nervo, Juana Ibarburu, son los fundadores, digamos, de Simón. Y a, dando continuidad a todos ellos, el poema más antiguo de la antología que publicamos con Ediciones Secaré hace un par de años es precisamente Selva, de Juana de Ibarburu. Luego viene Gabriela Mistral, aquí podemos ver esa cronología con 2 de las fundadoras, y luego ya desde 1926 una nueva generación de poetas latinoamericanos e iberoamericanos que da continuidad a este tipo de poesía que diversifica las formas de habitar la infancia, para cerrar en 2020 con María José Ferrada, otra poeta chilena que les mencionó Manuel y que es muy prolífica y muy reconocida en Latinoamérica, y que en esta antología incluimos un poema de ella que hasta ese momento estaba inédito, que se llama El Espantamiedos. Pero bueno, vamos a continuar avanzando, justamente a quedarnos ahí en ese momento con María José Ferrada, un poemario que ya les mencionó Manuel, pero del que yo también quisiera comentarles porque revela esta dimensión política, que es un aporte, me parece, de la literatura latinoamericana, que ha hecho un especial énfasis en mirar críticamente los gobiernos fascistas que hemos tenido en todo el continente. Y este es el caso de Niños. Niños se compone de poemas narrativos breves, donde Ferrada recupera la intimidad y al mismo tiempo la universalidad de la sintaxis infantil, la forma de responder a deseos y de reacomodar la realidad operada por niños y niñas. Héctor, Alicia, Jaime. Se hizo amigo del pájaro que vive en el árbol frente a su ventana. Entiende cada uno de sus trinos y piensa que si fuera pequeño, podría ir a visitar su nido por las tardes. Incluso podría aprender a cantar, hacer juntos un concierto. Como se escucha en el poema, hay una continuidad en la herencia, por ejemplo, de Aquiles Nazoa, ¿no? Este tipo de poemas que ha desarrollado tan bien María José Ferrada, tan intimistas, ya los apuntalaba en los 40 a Aquiles Nazoa. También por eso Aquiles Nazoa en su momento fue tan vanguardista, porque ese era un tipo de poesía que para niños y niñas pues no se publicaba. Bueno, y de hecho él no la pudo publicar en su momento para niños y niñas. Así también pues de conservadores eran los contextos de lo que era aceptado como literatura infantil y lo que no. Pero bueno, hoy en día con poetas como María José Ferrada, esto se ha desarrollado mucho. Sin embargo, a pesar de que imagina a estos niños vivos, como nos enteramos en el epílogo, todos los niños y niñas evocados en este poemario fueron ejecutados en la dictadura militar chilena. Un poema del escritor mapuche Leonel Dienlaf, que leí recientemente en el libro Me llamo Milaray, de Ediciones Secaré Sur, protesta de otra forma por ese dolor en este poema que uno puede relacionar con el poemario Niños. Arriba lo ven en mapudungún, la lengua mapuche, y yo abajo lo voy a leer en castellano. Sobre los campos talados, angustiado, da vueltas el viento. Sobre el polvo y las cenizas, arrastrando los nidos donde soñaron las aves. La poesía de María José Ferrada materializa la tensión dialéctica entre vida y muerte porque los imagina vivos,
los hace vivir en tiempo presente en sus poemas, como en pequeñas habitaciones textuales, y al mismo tiempo no oculta el asesinato del que son víctimas. Aunque la lectura de los poemas y del epílogo podría realizarse con independencia de sentido, Ferrada las hace dialogar para activar la dimensión política de la propuesta, recordarlos y nombrar la injusticia. Una cara muchas veces oculta de la infancia. Y a pesar del horror y la tristeza que revela al final del libro, alguna esperanza mantiene por esa enunciación de los nombres y de las niñas en presente y porque informa a sí mismo que uno de los 34 niños secuestrados sobrevivió. Recuperar nombres, preguntar por los nombres que nos pertenecen, como dice otra poeta mapuche, María Isabel Lara Milalpán, también en Me llamo Milaray. Este cuento, que por cierto es el de una chica que vive en Santiago y viaja a su comunidad mapuche con una amiga con quien redescubre su propio origen. Nombre. Cuando nos cambiaron los nombres, teníamos nombres de aves, de animales y de piedras, nombres de árboles y de flores, del territorio donde nacimos. Teníamos nombres de agua, de barro y de nieve. Los mismos nombres de los abuelos se quedaban heredados en sus hijos y en sus nietos. Vamos a preguntar por el nombre que nos pertenece. La revisión que hace María Isabel Lara Milalpán de Colonial nos propone que también hagamos lecturas sobre la literatura infantil y juvenil de coloniales, que recuperen los nombres para visibilizar contextos específicos. Esto también es importante para María Baranda, que le habla a niños y niñas que nunca han visto elefantes, jirafas y cebras, todavía los favoritos de muchos editores y editoras y libros infantiles, para quienes no tienen elefantes, jirafas y cebras en su patio trasero. Por ejemplo, como este animal, la salamandra, o el perro mexicano. En un ajolote me dijo, aquí en este poemario, María Baranda construye paisajes familiares para niñas y niños mexicanos. Vienes de la cueva del tecolote, tienes los ojos negros y la piel como tambor en la cálida selva de la lluvia. Perro mío, perro único, perro monstruo, monstruo mío, dame tus ojos abiertos para mirar adentro de la noche. El xoloscuincle, que es el perro mexicano, el jaguar, el venado de cola blanca, el teporingo, el lobo gris, la iguana e incluso el buitre dicen sus nombres para evitar que los lectores les teman. María Baranda explora y juega con varios tonos y pausas hechas con aullidos, aleteos, deslizamientos y chapuzones. Las extraordinarias ilustraciones poéticas de Armando Fonseca aumentan el asombro, la belleza y el tiempo que dedicamos a cambiar de piel en cada doble página. Todavía María Baranda, en Diente de León, un largo poema narrativo cargado de lirismo, particulariza más al dar testimonio de la precaria vida de una niña que no puede invitar a todos sus amigos a su fiesta de cumpleaños porque la comida no le alcanza. Entre pueblos ocupados por soldados, paisajes secos y mucha soledad, la niña tiene que lidiar con el dolor de perder seres queridos y viajar en busca de su madre que aún vive. En este poema que les voy a leer, la madre todavía no se ha ido, pero enseguida, más adelante, se va a ir. Mañana cumplo 11 años. Mamá dice que podrán venir Felu y Maki. Ella era un pastel grande, inmenso, enorme, de ciruela. 11 es mi número de la suerte. ¿Podrían venir 11 amigos? No, dice
un momento, sacar la vista de la pantalla y correr al bosque. Cómo enruge como un jaguar. Un hermoso poema breve de Ricardo Yáñez que se estira sigiloso con las ilustraciones de Manuel Monroy. Desde esta máscara miro que puedo ser un jaguar. Jaguar respiro. Y así, después de ponerse una máscara, el niño que nos habla se vuelve ese felino y el juego lo lleva a la selva y al manglar en los que nada y caza. Luego regresará a su habitación donde dibujaba, más contento de lo que había partido, y pareciera que en la ilustración de Monroy que dibuja para sí un jaguar y un cocodrilo con una pelota en el medio, que nos está diciendo que el juego no termina, solo se transforma. Muchos de esta poesía es analizada hoy en día como poesía o álbum lírico por especialistas como María del Rosario Piñeiro. Sigamos en la naturaleza con otra transformación y otro encuentro con otro animal, que es el huemul, y los pasos de este niño bosque adentro. Me acuerdo del día que entré en el bosque. Estaba descalzo, pisé la tierra húmeda. El suelo era blando y se hundía bajo mis pies. Escuché un pájaro que llamaba, shuam, shuam, y decidí seguirlo. Caminé despacio para no tropezar. Creí que en los ruidos del bosque estaban todos los ruidos del cosmos. Oía a Lima y a Madreselva, y me dieron ganas de revolcarme en la tierra. Ahora podía ver en las nervaduras de una hoja los ríos que corrían dentro de mí. Me miré en el agua y yo era un huemul. Perla Suez y Natalia Colombo imaginan en el huemul que un niño avanza descalzo entre los árboles, como hemos leído, que siente el suelo húmedo y blando, que escucha a los pájaros, se asoma al río, lo envuelve en una lluvia fina y de pronto descubre al huemul y se ve reflejado en el huemul. Este místico animal que le dice su nombre con dulzura y lo entiende. El encuentro es una revelación, como si se tratase del legendario espíritu de los bosques, y se quedará para siempre en la memoria del niño. Las ilustraciones de Natalia Colombo, argentina, acercan este tipo de experiencia e introspección más adulta a un lector en su primera infancia. Una invitación desafiante y original para entrar al mundo y quedarse lleno de ríos y verdes por dentro. El deseo de expedición llega al cielo y luego hasta la luna con 3 últimos poemarios. Ovejas, de Micaela Chirif. Ahí ella ha hecho el trabajo de esquilador con sus versos y Amanda Mijangos ha tejido con la lana. Versos desadjetivados, mínimos, lacónicos, que enuncian con la sencillez del haiku y la claridad del ensayo la vida onírica de las ovejas y su rutina del sueño. Voy a leer algo que creo que no van a alcanzar a leer, pero les propongo que escuchen. Las ovejas no duermen en el autobús al volver del trabajo, ni en el cine, ni en la playa, ni en la cama. Las ovejas duermen sobre la hierba. Las ovejas dormidas parecen mariposas que dan vueltas alrededor del sol. Antes de dormir, las ovejas cuentan cuentos sobre rinocerontes y aviones y arcoíris, y otras ovejas que viven muy lejos. Dibujos fecundos, complejos, desbordantes, que representan con la elasticidad de la cinematografía y la profundidad de la lírica, la vida onírica de los niños y las niñas, un viaje de ida y vuelta de la cama al sueño. Esta relación entre versos y dibujos es muy potente. ¿Quién ilustra a quién? ¿Qué fue primero, el texto o la imagen? La cohesión entre ambos hace imposible una respuesta, y mejor, abre otra. ¿Quién sueña a quién? ¿Las ovejas a los niños y niñas o viceversa? Los sueños de las ovejas son azules y morados y verdes. Un viaje de ida y vuelta de la cama al sueño y del sueño a los brazos de alguien que quizá estuvo allí
desde el principio para ayudar a contar ovejas o flores, para pasar las pesadillas, para superar la pesadilla del lobo y emprender el camino solitario del sueño y del regreso a casa. Y decía que del cielo, de una nube oveja hasta la luna, con pequeño elefante transneptuniano de Marta Riva Palacio Obón. Un extraño paseo estelar lleno de caligramas en el que una niña, Ana, salta, se balancea y explora estrellas, planetas y satélites junto a un elefante imaginario. Pequeño elefante, tus colmillos en cuarto creciente brillan en el cielo. Si me deslizo por ellos, ¿llegaré hasta Neptuno? Lluvia de estrellas. Desde su nave en cuarto menguante, Ana pesca meteoritos con su red de uranio, perlas sideritas para una niña fantasma. Y Astronomía Poética, ilustrado y escrito por Juan Lima, en el que se invita a los lectores a prepararse para ser astronautas, crear sus propios trajes espaciales y despegar en una nave espacial latinoamericana, conquistar galaxias desconocidas y escribir poemas inéditos. Ahí pueden ver un poco la propuesta gráfica de fotografía de Juan Lima y este poema, para ir cerrando. Dibujo en el cuaderno una nave con forma de flecha, apuntando al cielo. Enciendo los motores, remonta vuelo, parece un pájaro. Oriento la antena y mando señales. Bip, bip. Le saco una pluma y escribo este poema. Volvemos aquí a Martí y a Walsh y a Nazoa con esa mirada que provoca y convoca coautorías. Cuando dice dibujo en el cuaderno, invita a los niños a dibujar, a escribir. Quiere pensar en ese espacio co-creado con niños, niñas y jóvenes. A manera de cierre, estas expresiones de cierre provisorio siempre, ¿no? Estas expresiones poéticas que les he compartido, la mayoría de ellas sin rima y libres de métrica, rompen con la idea de que este tipo de poesía es exclusivamente para jóvenes y que solo la poesía rimada es la forma adecuada para dirigirse a los más pequeños. Al hacer esto, también multiplican nuestras ideas sobre la infancia y dibujan retratos de niños y niñas más diversos. Como había publicado ya en 1993 Antonio Orlando Rodríguez en un libro pionero en su diversidad de formas, Mi bicicleta es un hada y otros secretos por el estilo, cito, mi verso es libre de volar a donde quiera. Viene y se posa en la rama de algún árbol, en un alero, en la tendedera de la vecina, en cualquier página en blanco de mis cuadernos. Si bien todavía existe un estilo poético que recicla y desgasta el repertorio léxico formal y temático de la poesía escrita en castellano desde principios del siglo XX, una parte considerable de la creación actual en Latinoamérica busca una musicalidad distinta en forma de verso libre, poema en prosa y poesía visual, normalmente sin rima, o con tonalidades mixtas e incorporando variaciones en sangrado, espaciado y puntuación, que cuestiona y rechaza los estereotipos y preconceptos generalmente asociados a la poesía infantil y a las culturas latinoamericanas. En aquella cajita de fósforos de Walsh, hoy caben, como vimos, héroes y heroínas que emprenden viajes simbólicos y se sumergen afectivamente en paisajes personales complejos y ricos, objetos cotidianos o colores interiores que revelan secretos, formas de nombrar y de resistir a la migración, el terrorismo de Estado, el crimen organizado, regresos a la naturaleza y hasta ampliaciones del espacio en naves espaciales que viajan al espacio recóndito de un cuaderno. Además, esta poesía suele ser publicada en ediciones ilustradas que problematizan la relación texto e imagen con reglas distintas a las del álbum y que tampoco se limitan a la lógica del libro ilustrado. Van creando una zona híbrida con sus propias reglas y potencias. En el poema La presa, del argentino Jorge Luján, incluido en otro libro emblemático que es Palabras Manzana, se esconde una afirmación que me gustaría subrayar. Vi un lobo, pero en realidad, ¿cómo saber si estaba allí? Su aliento azul no provocaba menos mareas que la luna. De sus patas sobre mi pecho
no puedo hablar porque yo aún dormía. Todo lo demás está por suceder. Esto es lo que nos dice la poesía para niñas y niños en Latinoamérica, que todavía hay un camino de sonoridades, infancias, juventudes por escuchar y escribir, desde la biblioteca, la escuela, la casa. Resulta difícil acotarle unos cuantos poemarios. El itinerario que compartí aquí, personalísimo, como los poemas que me leía mi abuelo o los arrullos que me cantaba mi abuela, sigue en curso, está en construcción. Todo lo que puede suceder también está en las manos de los mediadores y las mediadoras de lectura, como ustedes, profesores y profesoras, que pueden coleccionar poemas y acercarlos a infancias y juventudes, pues como dice el poeta Bernard Friord, todos somos poetas, en tanto todos los seres humanos tenemos una relación poética con el lenguaje. Y he aquí un posible cierre provisorio para este tiempo que hemos compartido, en el que agradezco su escucha atenta. Reconocer la potencialidad de nuestra participación y coparticipación, co-creación en los espacios de lectura con niños, niñas y jóvenes, y reconocer las singularidades de sus infancias, las singularidades de un gesto, un sueño, un paisaje, en una misma partitura lectora que cante y celebre la música de muchas infancias libres. Eso es lo que hemos intentado hacer y nada más voy a pasar brevemente una forma de aterrizar muchas de estas inquietudes y sensibilidades por acercar la poesía en la infancia son, como lo sabemos, los festivales y los eventos que se realizan en diferentes sitios para visibilizar la poesía. Uno de ellos es dentro de la Fiesta de la Lectura que organiza la Fundación Cuatro Gatos en Miami. Estos recitales, por ejemplo, como este que se llama Ventanas, Pájaros y Versos, que visibilizan específicamente la poesía y que además van acompañados de un libro descargable también gratuitamente, o allá en Valencia, más cerquita de ustedes, el Jam de Poesía Infantil dentro del jaleo que organiza Mar Venegas, esto específicamente para visibilizar en el Jam la poesía infantil, o algunos que son festivales de poesía y nada más, ¿no? Son ferias o festivales de poesía infantil que suceden en diferentes lugares y de los cuales estamos intentando empezar a hacer una red. Este es el Junior Poetry Festival que sucede en Castelmaggiore, en Italia. Hay otro festival también en Francia. Está un festival muy emblemático que a ustedes les va a interesar particularmente y los invitaría a que lo revisen, que se hace desde hace 15 años. Este cartel que ven dice que es la decimotercera edición, pero ya van en la 15ª, que se llama Festival de Poesía en la Escuela. Es realmente modélico lo que hacen Alejandra Correa y Marisa Negri desde Argentina. Y pueden verlo todo en el web, en el sitio web poesiaenlaescuela.blogspot.com. La dinámica de este festival es que sea autogestivo y autónomo, y por eso está en toda la Argentina. Ya han llegado a más de 50,000 chicos, han participado ya más de 200 escuelas, porque las escuelas entran al sitio web, descargan un cuadernillo, que es ese que está ahí, el cuadernillo de trabajo, y con ese cuadernillo de trabajo organizan el festival. Es decir, que poesía en la escuela esta propuesta también podría llegar a España y a cualquier lugar desde el que nos vean, así que les invito a que le echen un ojito. Y con mucha alegría también contarles que en México iniciamos también un nuevo festival de poesía en la infancia el año pasado, en el marco de la Feria del Libro de la Lectura de Morelia, del Libro de la Lectura en Morelia, que se llama Yo Nombro al Mundo, que acaba de suceder. Yo acabo de regresar de ahí, como podrán ver por las fechas, entonces tengo este entusiasmo todavía a flor de piel y quería cerrar esta presentación compartiéndoles estas iniciativas que quieren nombrar también específicamente la palabra poesía en la infancia. Bueno, pues muchas gracias por su atención. A ver, ahora voy a ver cómo dejo de compartir por aquí. Ahí estoy, sí. Muchísimas gracias, Adolfo. Ha sido un placer escuchar a Manuel, a Adolfo. No sé si Ramón tiene alguna pregunta.
si damos paso a YouTube. Tenemos unos minutos brevemente para este diálogo. En caso contrario, sí, Ramón. No, no, adelante. Bueno, quería felicitar también a Adolfo por este panorama que nos has ofrecido y por ese recorrido y por todo lo que nos has dado a conocer. En realidad, una parte de ello no lo conocíamos, ¿no? Como le decía antes a Manuel, que no nos llega tampoco tanto desde allí. Hombre, sí, Sergio Andricaíno, Antonio Orlando, o sea, que decir, sí que con ellos además sí que hemos tenido colaboraciones, ¿no? Pero después hay otros autores o festivales que no nos llegan, claro. Solo eso, pregunta Nacho. Muchas gracias, Adolfo. Gracias, Ramón. Pues es un Pues poco la idea, ¿no? Justo ampliar ese espacio y aunque no se consigan muchos de estos libros, yo creo que es bastante saber que existen, ¿no? Estas búsquedas y tener ahí las antenas listas por si hay oportunidad de conseguir algunos de estos poemarios u otros de autores latinoamericanos que circulen por allá. sí, porque además muchos de los títulos, lo comentaban hace un momento ustedes, están disponibles, ¿no? Se pueden leer abiertamente. Yo Sí. recuerdo al alumnado, por ejemplo, que Renovar el Asombro de la Universidad de Castilla-La Mancha, coordinado por Adolfo Córdoba, pues está disponible en la biblioteca de la Universidad de Alicante, lo pueden leer. También reitero el blog de Linternas y Bosques con la etiqueta Terrorismo de Estado. Adolfo Córdoba habla de un tema que ya mencionaba Manuel, en ese sendero, en ese camino, todo está por suceder y vaya lo que está sucediendo, ¿no? En ese panorama. Yo lanzo una pregunta, si me lo permiten. Han hablado de Antonio Escarmeta, de María José Cerrada, que estuvo aquí en este seminario. Eh, ¿Consideran que sobre el golpe de Estado chileno que conmemoramos ahora en su 50 aniversario, ayer, 2 de octubre, 55 años del 68 en Tlatelolco? No sé si en Tlatelolco, sí creo que con el golpe de Estado, con los títulos que están mencionando, o si se les ocurre alguna otra referencia sobre el golpe de Estado chileno, ¿consideran que hay poesía infantil, más allá de esa rima, de ese verso libre que se trabaja, por ejemplo, en Renovar el Asombro? ¿Qué piensas, Manuel, Adolfo? Bueno, primero felicitaciones a Adolfo por la ponencia. La escuché con mucho interés, muy completo el panorama, el recorrido que ha hecho de poesía infantil. Es una mirada a tantos libros y, como bien dice, si no los podemos tener, estamos siempre abiertos a encontrar nuevas propuestas o nuevos libros. Nos invita también a recorrer las ferias del libro que se están haciendo en todos los países, en todas las ciudades. En Chile hay, fíjate, ferias muy buenas últimamente de literatura infantil independiente. Hay editoriales de libros infantiles independientes que han publicado libros extraordinarios. Así que también son motivaciones estas charlas para que estemos siempre alerta buscando nuevos títulos, nuevos autores, nuevas ediciones. Y en ese camino descubrimos estos días este libro que ha tenido varios premios justamente en el ámbito de la poesía infantil de temática de la dictadura. Son libros tremendos. Este se llama Marta y el mar, muy recomendable por su temática, por la calidad literaria, porque es el mar el que habla, un caso terrible de la dictadura, contado desde el punto de vista del mar, una mujer que cae al mar desde un helicóptero. Muestra la violencia política en tiempo de la dictadura. Son libros que recogen distintas historias como el que mencioné, niños. Hay por lo menos, yo diría, unos 15 libros. Si tienes interés, Ignacio, te puedo mandar información tanto de la bibliografía como de los autores, como de las temáticas de los libros. Dimos justamente con Rosa una conferencia en Chillán sobre el tema de memoria, infancia, derechos humanos y dictadura, mostrando los últimos libros que han aparecido desde la composición de Antonio Escarmet, o sea, en los últimos 23 años han aparecido
libros con esa temática que antes no, de que los autores ni se soñaban por escribir sobre esos temas. Entonces hoy día sí, se tocan esos temas y como también dice Gabriela Mistral, y creo que Adolfo lo mencionó, no, son libros no tanto para niños, sino que sobre niños. Son miradas a la infancia. Luego ya el mediador puede tomarlos, puede referenciarlos, son libros para coleccionar, son temáticas nuevas que están en la literatura infantil. Y desde luego que al final no hay una propuesta didáctica de cómo hacer para trabajar este libro, no, está el libro simplemente y tú luego ya lo puedes leer, además como son miradas poéticas que recogen esas temáticas tan duras desde la literatura, son libros para que tú te formes, que los puedas compartir, pueden hacerse conversaciones guiadas en una biblioteca y resulta muy interesante. Así que yo menciono Paloma Boló, que es uno de los principales niños. Fíjate que hay otro libro que se llama El secreto de las cosas, muy impactante, de María José Ferrada, que le pone voz a los objetos de los detenidos desaparecidos, los objetos que quedaron en la casa. Por ejemplo, una taza de café. El señor estaba tomando desayuno, vino la policía militar y se lo llevó, y ahí quedó la taza de café. Esos objetos que están expuestos en el Villa Grimaldi, por ejemplo, que fue un centro de tortura, ella recupera esos objetos y le pone voz, le pone una mirada atenta, los objetos que quedaron en las casas. Entonces es interesante que esos temas olvidados o de los cuales la gente no quiere hablar, el poeta o la poeta los observa, los mira y les da vida a través de la poesía. No son libros, eh, yo diría, de propaganda política, no son folletos ni son panfletos, sino que son textos literarios, como lo son la composición o este libro. Yo lo consideré muy impresionante y está muy bien escrito y con unas imágenes tremendas de Francisca Yáñez. Es un libro bello, muy emocionante que ahora ha tenido varios premios también, especialmente los de Medalla IBI Chile, que premia los mejores libros infantiles. Y este libro tuvo uno de esos premios. Así que Ignacio, te puedo mandar material si tienes interés. Te mando bibliografía la ponencia de la conferencia que di en Chillán sobre este tema. Sí, no conocía ese libro, lo voy a buscar, Manuel. Se ve que aborda una manera. Me acordé de Los ahogados de María Teresa Andrueto Sí, por el tema de, de las personas que lanzaban eh, desde helicópteros al mar. Y como dices, son realidades muy duras. En algunos casos los poemarios o los libros, los cuentos pueden hablar, sí, directamente a niños y niñas. En otros casos, de una manera quizá acompañando más el tema para ver cómo se trata o usando metáforas, ¿no? La metáfora sobre el poder, la metáfora del poder hasta sus últimas consecuencias. De eso podemos ver muchos ejemplos de literatura que tal vez no nombran específicamente los hechos del terrorismo de Estado, pero que de fondo están usando una metáfora sobre los límites y, las formas en las que se puede transgredir el poder. Eh, y en ese sentido creo que en México hay más literatura en todo caso que le podría hablar a jóvenes, no hay tanto que se esté publicando como de poesía que aborde, por ejemplo, el 68 o las desapariciones más recientes de los 43 en Ayotzinapa o las que suceden al día de hoy en muchos lugares de México donde hay más de 100,000 desaparecidos. Eh, pero hay un libro que se llama El 68 reciente, que se llama El 68 contado por niños, que intenta justamente desde una perspectiva infantil contar esto que parece inenarrable, ¿no? Y a mí me parece que eso es eh, una de las apuestas más interesantes de lo que puede hacer también la literatura infantil en nuestros contextos. No renunciar a contar, no, 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 no renunciar a la posibilidad, como también hicieron muy bien en Argentina las editoras de Abuelas con Identidad, que es un libro informativo para niños y niñas que les explica qué pasó en la dictadura militar, quiénes son las abuelas de Plaza de Mayo, qué es el fenómeno de las desapariciones forzadas, cuál es el movimiento de recuperación de nietos
Es decir, son temas que pueden ser complejos, pero que ya hemos visto sí se pueden abordar y se pueden discutir, y es necesario que niños y niñas sepan que esto ocurrió, o en todo caso, reconozcan en los libros que leen mucho de su realidad, porque si los libros que les acercamos no reflejan el mundo en el que viven, a veces con metáfora y género fantástico, pero a veces también con realismo, quizás se van a alejar de sus libros porque pues, no está ocurriendo ahí lo que ellos ven que sí pasa en el mundo. O en mi experiencia con niños y niñas mexicanos y mexicanas viviendo en contextos muy adversos, cuando habilitamos espacios de discusión crítica con libros que lo abordan, como la composición, como muchos de los que hemos mencionado aquí, hay un salir y respirar y sacar los miedos del cuerpo, ¿no? Ponerlos en el papel y en la conversación. Pero bueno, ya no me extiendo más porque sé que estamos ya con el tiempo justito, pero ahí también, como dijiste en mi blog, pueden encontrar muchas reseñas de libros de terror mostrado. Puedes hacerla tú, Sebastián, puedes hacerla tú. Muchas gracias, Bueno, Sebastián. muchas gracias. Gracias, Sebastián, Ignacio, también a Mónica Ruiz, Ramón. Gracias a todos. Que sigan teniendo buena jornada. Igualmente. Gracias, Adolfo. Bueno, Gracias, Ramón. Gracias. Y Manuel.